Bueno, este video trata acerca de la investigación sobre filtros. Como tema tenemos los filtros de primer orden y los filtros activos. En los filtros pasivos de primer orden nos encontramos con el pasa alto, pasa bajo, pasa banda y rechaza banda. En los filtros activos vamos a realizar 4 de ellos, sea paso bajo, paso alto, pasa banda o rechaza banda, 2 de primer orden y 2 de segundo orden. En el software que se han hecho estos ejercicios ha sido OrCAD, en el cual vamos a detallar las características y analizar el sistema electrónico. Continuemos. En el filtro paso bajo tenemos la fórmula de frecuencia de corte. Nos dice que la frecuencia de corte se toma un 0.707 del valor de la señal, es decir, cuando la señal alcanza un 70% del valor final. Para este circuito hemos utilizado una resistencia de 1K y un capacitor de 1 microfaradio. Realizando la fórmula obtenemos que la frecuencia de corte es igual a 159,15 Hz. Posteriormente analizaremos en Multisim que en el análisis espectral, al mover al punto 707 obtendremos la frecuencia de corte, un valor aproximado al calculado. Como definición del filtro paso abajo, corresponde a un filtro caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Aquí tenemos el filtro paso abajo armado en Multisim. Al poner la gráfica, podemos observar aquí que en el punto 707 nos da el valor de la frecuencia de corte de 159,193, un valor casi exacto al calculado. Para el filtro pasa alto, este se trata de un filtro que permite el paso de las frecuencias más altas y atenúe las frecuencias más bajas. Al igual la misma fórmula, y hemos utilizado los mismos valores, obteniendo la frecuencia de corte de 159,15 Hz. La resistencia y el capacitor han sido intercambiados y obtenemos nuestra curva del voltaje de salida, que nos dice que al punto 707 tenemos la frecuencia de corte de 159,19, tal como lo calculamos. En el filtro pasabanda se utiliza para permitir el paso de una señal de un intervalo de frecuencias atenuando el resto de frecuencias. Suele estar constituido por la asociación de un filtro paso bajo y un filtro paso alto. Este tipo de filtros es útil cuando se quiere sintonizar una señal de radio o televisión. Observamos aquí el circuito pasabanda, que es la combinación del paso bajo y el paso alto. En esta utilizamos resistencias de 500 ohmios y capacitores de 1 microfaradio. Y como frecuencia de corte tenemos de 318 al momento de calcular. En la gráfica, el análisis, podemos ver que el punto nos da de 328. Entonces es un valor aproximado a la frecuencia de corte hallada. El rechaza banda, este es un tipo de filtro que rechaza aquellas frecuencias que se encuentran en un ancho de banda definido. Permite el paso de frecuencias superiores e inferiores a dos frecuencias determinadas como de corte inferior y superior. Aquí tenemos nuestra gráfica y el circuito armado. Para ello debemos realizar unos ciertos cálculos para el valor de las resistencias y así hallar la gráfica, como aquí hemos utilizado estos valores indicados aquí. Vamos con los filtros activos. En el filtro activo, paso alto de primer orden, hemos realizado aquí este circuito en OrCAD. Para este circuito hemos utilizado los operacionales LM741, un offset de 0, la amplitud de 1, que es con la que trabajamos, una frecuencia de 10 kHz
y la frecuencia de corte, que es 1 kHz, que es la que proponemos. Al despejar la resistencia de la fórmula, obtenemos que la resistencia nos da un valor de 1591.54 ohmios. Y este valor reemplazamos en la resistencia del circuito. En la simulación obtenemos que al punto 707 nos da un valor aproximado a 1 kHz, tal como observamos aquí. Eso nos indica que está bien realizado el circuito, que el RMS 707 y la frecuencia de corte 1.0 kHz están simulados aquí. Vamos con el siguiente circuito, que es el paso alto, al igual, pero de segundo orden. En este solo se ha utilizado todas resistencias de retroalimentación, al igual el circuito LM741, y podemos ver en la gráfica y una frecuencia de corte de 1 kHz. Al despejar la resistencia nos da otro valor, que es de 11.25.40. Entonces, al ver en la gráfica, podemos observar efectivamente que al punto 707 obtenemos nuestra frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de corte que se aproxima a 1 kHz. Y vamos con el siguiente circuito, que sería el filtro activo de pasa baja de primer orden. En el filtro activo pasa baja de primer orden tenemos el capacitor hacia la tierra. Al igual tenemos que hallar los valores de las resistencias, que en este caso nos da 15915.49, y en este hemos utilizado una frecuencia de 100 Hz. En el análisis podemos observar que en el punto 707 nos aproximamos a 100 Hz, como observamos aquí, de 99.59 Hz. Y nos indica que la gráfica está correcta, al igual que en el pasabajo de segundo orden, tal como podemos observar en la gráfica, nos indica los valores característicos. Con esto acabaríamos las diapositivas, la explicación sobre estos sistemas, y continuemos con las simulaciones en ORCAD para verificar su correcto funcionamiento. Tenemos aquí el pasabajo que vamos a simular. Entonces, al darle play, podemos observar su curva, tal como podemos observar aquí. Podemos mover el cursor para observar que en el punto 707, tal como vimos en las diapositivas, nos da el valor de 159, que sería la frecuencia de corte, aproximadamente. Listo. Tenemos aquí el paso abajo, el paso alto. También vamos a simularlo. Esperamos un momento para que se cargue el análisis, la curva. Tenemos aquí el de pasabanda. Y para el otro filtro, que sería este de aquí, tenemos la gráfica correspondiente. Aquí tenemos el de paso alto. Al igual podemos verificar con el toggle cursor, punto 707 nos da el valor característico hallado anteriormente. Para los demás circuitos también los tenemos aquí.
vamos a ver el de los filtros activos. Tenemos nuestro primer filtro activo. Que sería este de aquí, que es el de primer orden en paso alto. Vamos a abrir también nuestros otros filtros. Que serían nuestros otros filtros activos demostrados en las diapositivas. Tenemos el filtro activo paso bajo. Vamos a ver también nuestro filtro activo paso bajo de segundo orden. Tal como observamos todo lo visto en las diapositivas, podemos verlos desarrollados aquí en OrCAD. Y nuestro último filtro este de aquí, en el cual vamos a observar también su gráfica. Al darle el play, esperamos un momento que se cargue el PSpice. Se nos abra la nueva pestaña. Y observamos aquí su gráfica correspondiente. Con el toggle cursor podemos dirigirnos al punto que pudimos observar en las diapositivas y hallar su valor correspondiente tal como antes lo mencionamos, como está mencionado aquí. Y bueno, esto sería todo en lo que respecta al video. Quedó demostrado en OrCAD y en PowerPoint el correcto funcionamiento de estos filtros de primer orden y filtros activos de primer y segundo orden. Y eso sería todo con respecto al video. Muchas gracias.